Bueno, buenas noches. Hoy, en 26 de julio de 2026, se profera sentencia oral respecto al caso habitantes del río Trinomio versus el Estado Valdoria. En el presente caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, integrada por sus 7 jueces y el suscrito magistrado ponente y presidente, ejerció la competencia contenciosa de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y los artículos 31, 32, 42, 65 y 67 del reglamento de la Corte dictará la sentencia que se estructura en el siguiente orden. Primero que hay que decir respecto a la causa y origen de la controversia es la Comisión de Derechos Humanos de la Comisión Interamericana sometió a jurisdicción de la presente Corte este caso, toda vez que de acuerdo con lo narrado por la Comisión hay una serie de violaciones a los derechos humanos en perjuicio de un grupo de pobladores del río Trinomio como consecuencia de actos de contaminación y de actividades mineras presuntamente ilegales en los cuales se observó que el Estado valdoriano incumplió en su deber de actuar con debida diligencia respecto a la regulación, fiscalización y control de dichas actividades. Además, la comisión sostuvo que Valdoria es responsable por violación a los derechos de la niñez, pues no adoptó las medidas suficientes para garantizar a estos derechos como la salud y el goce a un medio ambiente sano. En cuanto también considera la comisión que el Estado había vulnerado la protección judicial, pues han transcurrido más de 14 años desde que la decisión del Tribunal Constitucional de dicho Estado estableció una serie de mecanismos que debía implementar para proteger integralmente varios puntos que eran referidos en la presente sentencia y en lo cual no ha promovido las acciones para su cumplimiento. La comisión también destaca que el Estado es responsable por no haber adelantado las investigaciones de manera seria respecto a hostigamiento y violencia y denuncia que una líder social que fue muchas veces amenazada, pues fue asesinada y al día de hoy no se ha ido resuelta esa investigación penal, ya lleva bastantes años y no se ha tenido la respuesta judicial. En cuanto al procedimiento, esta Corte ha notificado a los representantes del Estado, ha hecho por escrito, ha recibido la solicitud por escrito los argumentos, pruebas, conforme a los artículos 25 y 40 del reglamento, ha llegado los alegatos de la conclusión, la línea argumentativa, no se recibió escrito de excepciones preliminares, se recibió contestación a varios, se hizo la audiencia pública, se recibieron alegatos y algunas observaciones. Por tanto, cumplido el procedimiento, se deliberó este caso de forma virtual los días 19 y 20 de junio y en forma presencial los días 13, 14 y 24 de julio del 2026. Respecto a la competencia, la Corte es competente en los términos del artículo 62.3 de la Convención, en razón de que Valdoria es un Estado miembro desde el 28 de julio del 78 y por tanto sometió reconoció competencia de la contenciosa de la presente Corte desde enero del 81. El Estado de Valdoria presentó excepciones preliminares en cuanto que en razón al tiempo y que la falta de agotamiento de recursos externos, pero la comisión valoró respecto a ello que la investigación penal se ha prolongado durante más años y por lo tanto la excepción por retardo injustificado, conforme lo estipulado en el artículo 46.2 de la Carta Americana de Derechos Humanos, no cumple el estándar mínimo de lo que se ha dispuesto en precedentes de esta misma Corte. Por tanto, el requisito de agotamiento no ofrece posibilidad real de reparación en un plazo razonable, pues entonces se descarta dicha excepción. Respecto a las pruebas, el tribunal recibió los documentos como prueba que aportó la comisión, el Estado, y tuvieron todos oportunidad procesal para presentarlos de acuerdo al artículo 57 del reglamento. Son hechos probados en el siguiente proceso los siguientes. Lo primero es que la Corte tiene por acreditado que la señora María 53, lideresa social dedicada a la denuncia, de contaminación ilegal del río Trinomio, objeto de amenazas reiteradas, solicitó protección a las autoridades de Valdoria. El Estado no adoptó las medidas eficaces para la protección,
toda vez que meses después la víctima fue asesinada sin que a la fecha haya sido sancionados los responsables penalmente. También están acreditados los hechos respecto al tema de contaminación de actividades mineras desde el año 2009 hasta el año 2025, la contaminación ambiental, la situación de salud de los pobladores del río, el incumplimiento a las acciones del Tribunal Constitucional del Estado de Valdoria y el acatamiento de las medidas cautelares allí otorgadas, por lo cuanto la Comisión considera que las medidas adoptadas por dicho Estado en los actos de hostigamiento y en perjuicio de las víctimas. De fondo, hay que decir que este tribunal procederá a determinar si el Estado cumplió con su deber de respetar y garantizar los derechos humanos antes mencionados: salud, medio ambiente, protección a la niñez y protección a la población en general, y si hay o no violación a un ambiente sano y a otros. Para ello, esta Corte tiene un estándar aplicable, una línea jurisprudencial, los estándares interamericanos establecidos por la Comisión y por la Corte han jugado un papel crucial en la obligación de los Estados americanos, en la protección del medio ambiente como un derecho humano fundamental. La jurisprudencia de esta Corte, en lo particular, ha delineado las responsabilidades de los Estados en los casos de violaciones al derecho a un medio ambiente sano, y son entonces precedentes importantes. Por ejemplo, los que citaré a continuación, que han conformado una línea jurisprudencial del sistema interamericano sobre minería ilegal cuando se enfoca a protección del medio ambiente y la salvaguarda de territorios ambientales y otros. Voy a citar por lo menos 3 casos. Voy a citar los casos Paraguay, Yaque Axa Charamar, que involucra el derecho a recuperar tierras que fueron despojadas por los indígenas y en los cuales había una explotación ganadera que resultó en temas de pobreza, supervivencia, y donde la Corte pues dio medidas en lo cuanto a el tema de respetar los derechos naturales y los temas tradicionales del tema del territorio. Y ahí encontró la Corte que la falta de acceso a recursos naturales había llevado a la condición de pobreza. Pero también pues hay estándares con respecto, por ejemplo, a la comunidad de Sarameca versus Surinam del 2007, sobre cómo la concesión a una empresa privada para la explotación de madera y minería en el territorio tradicional de esa comunidad afrodescendiente. Allí se profundizó sobre el tema de los recursos y destacó que estos eran vitales para la supervivencia y el desarrollo y al estilo de vida de las comunidades. Y allí se determinó, con base en el artículo 21 de la Convención, que el derechos humanos que no prohíbe que el Estado otorgue concesiones para la explotación de recursos naturales. Sin embargo, sí se debe evitar que éstas perjudiquen la subsistencia del pueblo y hay que proteger la relación especial con los recursos, pues el Estado debe cumplir con ciertas salvaguardas como obtener consultas previas, el consentimiento de las comunidades, compartir los beneficios generados con las concesiones y realizar estudios de impacto ambiental y social. Son esos algunos de los precedentes. Con ello, pues también hay que citar como precedente el caso Velázquez Rodríguez de Honduras en el 88, donde allí el Estado responde internacionalmente no solo por los actos propios de sus agentes, sino también a prevenir violaciones cometidas por tercero, cuando se tenga conocimiento de una situación de riesgo real o inmediato, cuando se omite dentro del ámbito de las competencias. Y un estándar también de 2014 conforma lo más reciente línea jurisprudencial en cuanto a defensor de derechos humanos versus el Estado de Guatemala, cuando corresponde a las autoridades estatales que toman conocimiento de una situación de riesgo especial, valorar si la persona requiere medidas de protección y ofrecerle información oportuna para que, inclusive, la obligación de reforzada, como se reconoció en el caso Fernández, Honduras, en 2009, respecto a la defensoría ambiental. Eso para decir que en el presente caso se pone en conocimiento, que la víctima puso en conocimiento del Estado su situación, y al parecer no se hizo la valoración
oportuna, incumpliendo así el Estado Valdoria su deber con respecto a lo dispuesto en el artículo cuarto y artículo quinto sobre el tema de integración personal, de integridad personal de la Carta Interamericana. Hechas las dichas precisiones respecto a los estándares, pues también hay otros en cuanto al deber de investigar, y citamos como precedente línea Yarse versus Colombia en 2016, que la mera apertura de un proceso penal no satisface la obligación si éste se prolonga indebidamente sin resultados. En el caso concreto, ¿por qué traemos ese estándar? Porque la investigación aquí penal sobre la lideresa social se ha extendido durante años sin que se hayan identificado responsables, sin ni siquiera haya dado respuesta a los familiares, y el argumento es tal de que la investigación sigue abierta, pues la debida diligencia se mide por la efectividad del impulso procesal, no por la mera existencia de que exista el expediente. Y esto es violatorio de las garantías judiciales dispuestas en el artículo 8.1 y el artículo 25.1 de la Carta Americana de los Derechos Humanos en cuanto a los familiares y víctimas con respecto. Es por eso que, por las razones expuestas, esta Corte declara que el Estado de Valdoria es internacionalmente responsable por la violación de los derechos consagrados en los artículos 4, 5, 8 y 25 de la Convención Americana, y que con relación a la obligación general del respeto y garantía del artículo 1. Se deja constancia que esta declaración se circunscribe al ámbito de la responsabilidad internacional del Estado conforme al derecho internacional de los humanos, y aquí no se está prejuzgando sobre la responsabilidad penal individual de quienes materialmente ejecutaron el hecho cuya determinación corresponde a la jurisdicción interna del Estado de Valdoria. En cuanto a reparaciones, en el ámbito de aplicación del artículo 63.1 de la Convención y conforme al estándar de reparación directa desarrollado por esta Corte, se ordenan las siguientes medidas. Primero, conducir con debida diligencia en un plazo razonable la investigación penal, identificar, juzgar y en su caso sancionar a los responsables de las materias intelectuales. Realizar en acto público reconocimiento de responsabilidad internacional y publicarlo a partes pertinentes de esta sentencia. Diseñar e implementar una política de protección a líderes y lideresas sociales ambientales con mecanismos de valoración y protocolos de reacción inmediata de denuncias y amenazas. Brindar gratuitamente atención médica y psicológica a los familiares de la víctima que lo requieran. Pagar una indemnización compensatoria por daño material e inmaterial en favor de los materiales en los términos que se fijan en la presente sentencia, y en un plazo razonable también con respecto a los derechos de medio ambiente y otros, pues entonces ahondar en la aplicación de los estándares internos definidos por la Corte Constitucional del Estado de Valdoria. Esta sentencia va a ser cumplida por el Estado de manera íntegra, quedando la Corte facultada para supervisar el cumplimiento con respecto al artículo 69 del reglamento, y así lo dispone la Corte Interamericana a los 26 días del mes de julio del 2026. Hemos de decir que con base en la declaración ética, la presente fallo ha utilizado elementos de inteligencia artificial para la investigación y jurisprudencial y estructuración de ciertos elementos, pero que el análisis, la redacción y en cuanto a la decisión es una realización personal e intelectual de los presentes jueces. Muchas gracias.